Estamos prontos a dar inicio con la reunión del día de hoy. Le invitamos a tomar en cuenta las siguientes indicaciones. En caso del fallo del fluido eléctrico, manténgase en su lugar y espere indicaciones por parte de nuestro personal técnico. En caso de sismo o incendio, evacúe el auditorio por las salidas señaladas a los costados de este escenario. En caso de asistencia médica, por favor dirigirse con nuestro personal de diáconos al final del auditorio. Les recordamos que para las madres con bebés de meses, hemos habilitado un espacio en el lobby central donde pueden atender las necesidades de su bebé y a la vez ver y escuchar nuestra señal del auditorio completamente en vivo. Además, para nuestros adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con capacidades diferentes, hemos reservado un espacio con amplios y cómodos sillones para que puedan estar totalmente cómodos durante la reunión, por lo que les solicitamos de la manera más atenta respetar estos espacios para estas personas. Por favor, tome asiento. La Red de Mujeres de Manantiales de Vida Eterna te trae contenido de edificación. Gracias por seguirnos. Comencemos. Buenas tardes, ¿cómo están, hermosas mujeres del Señor? Una vez más estamos aquí para traerles un tema precioso y hoy me acompaña la pastora Inés. Muy buenas tardes a todas. Gracias por estar ahí, porque nos van a oír y hoy traemos algo muy bonito para enseñarlos, porque Dios cada día nos enseña muchas cosas. Que estén bien, que Dios me las bendiga, y aquí seguimos en esa interacción. No se salgan de los grupos de oración en que estamos, no se salgan de los grupos de WhatsApp que estamos, porque es lo que nos mantiene unidas y fuertes. Amén, así es. Vamos a hacer una pequeña oración para dar inicio a un tema. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde Amén. Te ponemos todo esto en tus manos Amén. Para que seas tú con tu Santo Espíritu trayendo esa convicción a todas estas mujeres poderosas que nos están viendo, y seas tú el que en esta tarde traiga a cada una de nosotras y a ustedes un verdadero refrigerio. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que tal vez lo conocen, pero vamos a refrescar, ¿verdad? Vamos a hablar sobre las emociones, sobre cómo fortalecemos las emociones y qué son las emociones, y porque es un tema importante, no solo para las mujeres, en realidad es un tema importante, Jackie, para hombres y mujeres, para todos, chiquitos y grandes. Exacto, así es. Sí. Entonces, primeramente explicarles, por ejemplo, que estamos hechos de 3 partes, así como en la escuela nos enseñaron que teníamos cabeza, tronco y extremidades. También Dios nos diseñó tanto espíritu, alma y cuerpo. Así es, espíritu, alma y cuerpo, así estamos compuestos. ¿Y qué será el espíritu, Jackie? Así, el espíritu es lo que nos conecta con Dios, ¿verdad? Exactamente, sí. Y luego tenemos el alma, y ahí ahí tenemos la mente, la razón, la conciencia. El corazón, exacto. El corazón. Ajá. Y luego tenemos el cuerpo, que es el estuche que tenemos, ¿verdad? Que tenemos que también tenerlo
también muy cuidado, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosas de nuestro cuerpo también. Y Amén, así es. la palabra de Dios dice en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Jackie, Así es. con todo tu alma Con tu alma, y con toda la mente. con toda tu mente. O sea, Exacto. somos seres integrales para Dios, entonces tenemos que alabar y bendecir a Dios en forma integral, todas, pero hoy vamos a sacar el ratito para hablar más que todo del alma, porque en el alma es que tenemos depositadas las emociones. Ajá. Exacto. ¿Qué son las emociones? Entonces, las emociones son los estados de ánimo que están en nosotros. Hay 6 básicas, hay un montón de emociones, pero vamos a hablar más que todo de 6 básicas, ¿verdad? Que son la alegría, la tristeza, la ira, el asco, el miedo y la sorpresa, ¿verdad, Paz? Sí, hay muchos otros, pero las emociones son tan importantes porque son estados de ánimo que se producen por nuestros sentidos, por lo que vemos, por la vista, por el tacto, ¿verdad? Todos esos son nuestros sentidos, por el olfato, por el gusto, porque reaccionamos, ¿verdad? El asco, exacto. Exactamente. Y cada vez que se tocan esas emociones, lo expresamos, ¿verdad? Expresamos con dolor, con alegría. Exacto, dolor, alegría, tristeza, con miedo. El miedo. Con miedo. Ahora yo pienso que en estos tiempos, pues el miedo es uno de los que está... Es una de las emociones que está más fuerte, ¿verdad? Exactamente. Las emociones, el miedo y el enojo también, ¿verdad? Es otra emoción. Y cada emoción tiene una reacción. Por ejemplo, si yo estoy triste, ¿qué pasaría, Jackie? Exacto, estamos tristes, entonces nos da por llorar. Exactamente. Nos deprime, nos hace sentir mal. Y ahí es, pastora, cuando yo le digo, se llama de las emociones, entonces ellas o nos ayudan o nos destruyen. Ahí es cuando tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con las emociones, porque o nos ayudan o nos destruyen, nos dominan o las dominamos. ¿Son aliadas o son enemigas? ¿Son buenas o son malas, pastora? Exactamente. Si estoy alegre, por ejemplo, si gana el Cartaginés, dígame cómo se va a sentir Jackie. Feliz, alegre, brinco. Exactamente. Y si estoy enojada, pues me puede dar ira, ¿verdad? Ira, el enojo. Exacto. Y si me ofenden, me va a dar dolor en mi corazón. Si me dicen una grosería, si el esposo ahí en la casa le dice algo feo, me va a doler y yo me voy a resentir, ¿verdad? Eso es otra reacciona. Y si me duele algo, si yo estoy enferma, voy a estar triste, ¿verdad? Y si me majo un dedo, pues todavía más. Dolor, ¿verdad? Y todo, esas son emociones que nosotros que tenemos naturalmente. ¿Y dónde están depositadas? Habíamos dicho, para que nos quede bien claro. Exacto. En nuestra mente y en nuestro corazón. Ajá, por ese versículo que todos conocemos que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Exactamente. Porque de él emana la vida. O sea, de nuestro corazón brotan manantiales. Entonces, sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón. Recordemos que de ahí salen las emociones. Entonces, ¿verdad? Pastora, pero Dios es un Dios de emociones. Claro, Dios es un Dios de emociones. Entonces, porque Dios creó las emociones, entonces al crear Dios las emociones, son naturales y son buenas y son bonitas, porque si no tuviéramos las emociones, entonces seríamos como estatuas de yeso, ¿verdad? Si no tuviéramos esas emociones. Entonces son muy importantes para nuestra vida las emociones, porque Dios las crió y además Dios tuvo, ¿verdad? Dios tuvo emociones. Por ejemplo, lo vemos ahí en el Juan 11:35, que nos dice que Jesús lloró. Así es. Lloró, cuando Lázaro murió, Jesús lloró, y es una reacción natural. Pero no permaneció llorando todo el tiempo ahí, no, ¿verdad? Exacto.
Exacto. Eso es lo que es ahí donde empezamos a controlar las emociones, ¿verdad? Más que bien sí. ahí lo resucitó, Sí. ¿verdad? Y hubo alegría para todos, ¿verdad? Y luego... Juan 2:15, ¿qué nos dice? Cuando Jesús se enojó. Cuando encontró a esos cambistas, vendiendo, ¿verdad? En el templo, él se enojó mucho, ¿verdad? Porque habían tomado como un mercado el templo, ¿verdad? Y reaccionó normal, como cuando nosotros también reaccionamos cuando nos enojamos. Igual, hay un versículo muy lindo que yo voy a leer para ustedes y está en Sofonías 3:17. Dice, Jehová está, vea, porque Dios es alegre y está contento. Y además de esa contentura, de esa contentera de Dios, más bien esa alegría. Nos contagia a nosotros y nosotros tenemos que contagiarnos de esa alegría de Dios, ¿verdad? Porque si estamos bien nosotros, Dios está contento también con nosotros, ¿verdad? Amén. Y dice así, Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, de usted, Jackie. Amén. Poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Óigame, imagínese a Dios cantando, ¿verdad? Es que es así. Entonces tenemos un Dios es alegre. Entonces, si Él vive en nosotros, ¿cómo debemos de estar nosotros? Mi Dios es alegre, ¿verdad? Así es, pastora, porque dice que las emociones, o sea, ¿verdad? Como hablábamos, si son buenas o son malas, y nos pueden dañar, y no solo a nosotros, sino a las personas que nos rodean. Por eso, si Dios está alegre y feliz, nosotros estamos alegres y felices, yo contagio a la pastora de mi alegría, de mi gozo. Si yo estoy triste, ella se va a sentir mal, pero aún así es bueno compartir las emociones, ¿verdad? Claro. Porque ahí es donde viene la ayuda mutua. Exactamente, exactamente. Y en familia tenemos en estos momentos compartir emociones, ¿verdad? Celebrar todo. Yo pienso en familia, ahí en la burbuja, usted celebre todo lo que pueda, ¿verdad? Exacto. Y nada de pleitos ni contiendas, ¿verdad? Ahí hemos celebrado cumpleaños entre nosotros, hemos celebrado de todo lo que podemos celebrar, ¿verdad? Exacto, Bendito así Dios es, por eso. sí. Hasta la comidita la celebramos cada vez que le damos gracias a Dios en la casa. Pero ¿cuál es el problema con las emociones? Como usted lo decía, Jackie, el problema con las emociones es que sean emociones descontroladas. Exacto. Si no las controlamos, ¿qué nos pasa? Ajá. Entonces hacen nido en nuestra cabeza, hacen nido en nuestra mente, esas emociones, ¿verdad? Entonces eso es lo que no tenemos que permitir, ¿verdad? Porque se nos convierten ya en algo más fuerte. Por ejemplo, los fracasos. Por ejemplo, si las heridas del pasado, si usted tuvo una herida en el pasado y la sigue recordando, y ya se le anidó en su corazón. La raíz. Exactamente, ya hizo raíz. Por ejemplo, traumas, abusos sexuales en la niñez, por ejemplo. Ahí, si usted sigue dándole, ¿verdad?, al asunto y no le pide a Dios que le sane eso, usted sigue con el mismo va y viene, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos suceden, y especialmente a las mujeres. Hay divorcios muy dolorosos, sí, pero claro. Si ya pasó el divorcio, usted tiene que sanar, porque es una etapa de la vida que debe de sanar, ¿verdad? El Señor ¿verdad? se encarga en de... el tiempo, en el momento, Sí. usted puede, claro que usted puede llorar, que usted puede decir, que usted puede lamentar, pero usted no va a durar toda la vida, porque hay muchas cosas para La servirle muerte al de un Señor. familiar, ahora que hemos tenido, ¿verdad?, personas cercanas a nosotras, ¿verdad, pastora?, que el papá, la mamá ha partido. Estas semanas han estado obviamente con su dolor en su corazón, ¿verdad? Claro. Ellas han llorado, es normal, Claro. pero no van a pasar toda la vida llorando. Exactamente. ¿Verdad? Nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cristo es nuestro consolador, acuérdense. Entonces no podemos dejar que esas emociones se arraiguen en nosotros y que estemos llorando toda la vida por esa misma emoción. Tenemos que sanarla, para que no se arraiga. Porque la palabra de Dios dice que
que si eso se convierte ya en un pecado, ¿verdad? Es tanta la cosa, le dimos tanta rienda suelta a la emoción, le dimos rienda. ¿A qué importa? Si yo voy ahí, ¿qué importa? Si tal vez, si voy por ahí, no importa que no vaya mi esposo, yo voy a ir a una fiesta, y no importa que por ahí tengo un novio, y que, etcétera, tantas cosas, ¿verdad? Que le podamos dar rienda suelta, o no importa la envidia, o no importa tantas cosas. El enojo, Paz, es muy importante, porque a veces personas que se enojan y pasan todo el día igual, porque yo soy así. Y así me hizo Dios. Y todo el día pasan en un enojo, todo el día pasan con un... Es frustrante, entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a controlar las emociones. Ajá. Y dice Romanos 8:5, del 5 al 8, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así es. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así o sea, es. Si ya vivimos en esa emoción y la tenemos y perdura ahí, estamos viviendo en la carne. ¿Y qué será vivir en la carne? Gálatas nos dice, así es. Gálatas 5, 16, 24. Aquí lo tengo, Jackie, yo creo. 5, 16. 5. Vamos a conocer hoy cuáles son las obras de la carne. Yo sé que este versículo bíblico tal vez lo han leído, yo sé que sí, pero pónganle atención. Y dígale, ¿esta soy yo o no soy yo? Las manifestaciones, dice sí, en Gálatas 5, 19, dice, manifiestas son las obras de la carne, dice, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, y ahí viene una lista, ¿verdad? Claro. Y usted puede decir, bueno, pero es que yo no soy hechicera, ¿verdad? Puede ser, porque ahí viene dentro de la lista, ¿verdad? Una lista grande. O yo no soy fornicaria, podría ser usted. Podría decir, digamos, que estamos diciendo algún pecado así, que usted puede decir, pero yo digo, nosotros no peleamos, aquí vienen pleitos, no peleamos con nuestros hijos a veces. Vienen pleitos y los vemos tan sencillos, ¿verdad? Sí. Y también vienen, dice, celos. Yo le digo a la esposa que está ahí celando a su marido constantemente, no, eso no es, aquí dice que eso es una obra de la carne, yo no sé, claro, lo dice la Biblia. Exacto, las contiendas, los pleitos constantemente, ¿verdad? Dice que es una obra de la carne también. ¿Y qué es lo que nos trae todo esto? Haciendo un resumen de todas estas emociones, si no las sabemos controlar, ¿qué es lo que nos trae, pastora? Enfermedades. Exactamente. Nos enfermamos del estómago, exacto, nos dan dolores de cabeza y nos pueden traer muchas cosas peores todavía, presión ¿verdad? alta, alergias, los dolores de espalda, insomnio. ¿Por qué? Porque si usted está, digamos, la preocupación, que si no hay trabajo, que si no hay esto, entonces se nos agarran dolores de espalda, dolores, el estómago, úlceras, tantas cosas, amargura, enfermedades psicosomáticas. Exactamente, entonces tenemos que debemos controlar todas estas emociones por medio del Espíritu Santo. En usted y en mí y en Jackie vive el Espíritu Santo. Así es. Y nosotros no debemos de dejarnos dominar, no contristar, por la carne, por esas pequeñas zorras, ¿verdad? Que vemos, se nos meten, dice la palabra de Dios, ahí en los viñedos. No nos dejemos controlar por eso, ¿verdad? Porque entonces nos van a traer consecuencias muy grandes. Por ejemplo, la ira. La ira dice la palabra de Dios que que no debemos, la ira no nos puede dominar por mucho
¿verdad? Muy, muy graves errores si nosotros continuamos la ira. Dice, no caiga el sol, ¿verdad? Sobre vuestro enojo, dice la palabra de Dios. O sea, que usted se cuesta enojado y no amanezca enojado porque ya no se vale, ya la Biblia no le permite eso, ¿verdad? No. Que no caiga el sol sobre vuestro enojo. Es la depresión, y dice en Efesios 4:30, no contristéis el Espíritu Santo. Cuando pasamos todas estas emociones y no las logramos controlar, contristamos el Espíritu Santo. ¿Qué es más bien lo que hay que hacer? Como dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, más bien antes es llenos del Espíritu Santo. Exactamente. Entonces, es ahí donde tenemos que aprender a controlar las emociones para no contristar el Espíritu Santo. Así es, así es. En la Biblia hay muchísimos ejemplos, tanto de hombres como de mujeres, que llenos de enojo, llenos de ira, tuvieron cometieron algunos errores, ¿verdad? Cometieron algunos errores y tomaron en esos momentos de enojo, de ira, de desesperación, de poca paciencia, tomaron malas decisiones, muy malas decisiones. Entonces no es aconsejable que en un momento usted de enojo, usted tome una decisión importante, o por no tener paciencia. Por ejemplo, ahora, en estos tiempos, yo sé que tenemos que tener mucha paz y paciencia, ¿verdad? Para ver qué pasa, porque solo Dios, ¿verdad?, es el que nos está controlando en este momento. A ricos, a pobres, a grandes, a pequeños, a todos nos está controlando Dios. Entonces tenemos que tener muy, muy presente eso. No lo vamos a leer en el libro de Génesis. Bueno, sí lo podemos leer, claro que sí. Vamos a leer cuando Sara se desesperó. ¿Por qué se desesperó Sara? Fue una emoción que ella no logró controlar, y ahí lo vamos a ver muy claro. Por eso es cuando tenemos que tener cuidado. Recuerden que de ahora en adelante usted este tema lo tome de que esta emoción voy a controlarla. ¿Por qué? Porque sus consecuencias trae todas las emociones, ¿verdad? Dice vamos a leer el versículo 16 del libro de Génesis. Agar y Sara, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. O sea, Sara le dio permiso a su marido que se acostara con con la esclava, ¿verdad? Y tuvo un hijo. Pero después, ¿verdad? Porque ella no se esperó, había una promesa de que le iba a dar descendientes, ¿verdad? Pero ella no se esperó, o sea, y tomó esta mala decisión, ¿verdad? Porque Ismael no era el hijo de la promesa, Ismael fue el hijo de Agar. Y después ella ya no soportaba a la esclava, ¿verdad? Ahí vienen las consecuencias de no saber manejar nuestras emociones, porque por la inseguridad de ella, la falta de paciencia. Exactamente. Nos llevó a todo esto, ¿verdad? Bueno, aunque no tenemos solo a Sara, hay más mujeres, hay muchas. Muchísimas mujeres. Además, Sara, yo digo que Sara quiso ayudarle a Dios. Quiso ayudar, y nosotros eso es lo que no debemos de hacer. Exacto. Dios tiene todo bajo control. Usted no le ayude a Dios porque no es conveniente que le ayude. Exactamente. Ahora tenemos otra historia que también es una historia bíblica de Sansón y Dalila. Así es, está Dalila. Dalila era una mujer que dice que ella la dominó la codicia. Eso lo encontramos en Jueces 16. Ahí podemos ver la historia de Sansón y Dalila, ¿verdad? Dalila fue una mujer que la dominó la codicia, y fue una mujer egoísta. Vea las emociones de ella, vemos, ¿verdad? Fue desleal,
¿Por qué? Porque a ella lo que le interesó fueron otras cosas. Entonces fue ahí cuando ella vino y traicionó a un siervo de Jehová. O sea, a Dalila, ella fue una mujer que igual no supo dominar ni controlar las emociones. Fue ambiciosa, porque acuérdate que los filisteos le pagaron a ella. Pagaban a ella. Entonces, así es. fue una mujer ambiciosa. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Ser mujeres ambiciosas ni falta de paciencia. El otro ejemplito, ¿verdad? Que es un ejemplo que se la trae y creo que pobrecita Eva, pero siempre le echamos muchas culpas de muchas cosas, ¿verdad? Sí. Pero otro ejemplo que tenemos aquí, y yo quiero hacerle el análisis de este Génesis 3:6, dice, y es sobre Eva. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría y comió de su fruto y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Veamos a ver aquí a Eva en este versículo bíblico nada más, ¿verdad? Historia que ya sabemos, ¿verdad? Ella se dejó seducir por el demonio, ¿verdad? Y puso las emociones así como antenitas todos. Mire, dice, vio comida, ¿verdad? En el árbol. Exacto. Ese es el sentido del gusto, ¿verdad? Así ahí es, estuvo, ¿verdad? Gusto. Dice que era agradable a los ojos lo que veía. Ese árbol lo vio tan frondoso, ¿verdad? Era agradable a los ojos. Carne. Y ahí está el deseo de los ojos. Otro pecado, ¿verdad? Por la vista entró. Acuérdense que dijimos que las emociones entran por la vista. Esta señora, ¿verdad? Eva, puso a funcionar todos sus sentidos, ¿verdad? Dice, el árbol era codiciable. Hubo ambición, ¿verdad? También ahí igual. Y además dijo que para alcanzar sabiduría, imagínense. Entonces ella se puso, decía, sí, yo quiero, eso es ambición, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Y además compartió con el esposo, ¿verdad? El asunto. Entonces también ella sedujo a Adán. O sea, Eva puso en práctica los sentidos que son las emociones, ¿verdad? Que a veces nos traicionan, ¿verdad? Entonces, para ir como aterrizando y como para ir ya aterrizando, ya aquí. Sí. ¿Cómo sanamos? ¿Cómo vamos a sanar? Así es, Paz. Lo importante es, mujeres que nos están viendo, empezar primero a reconocer cuáles son las emociones incorrectas, ¿verdad? Para poder clasificarlas correctas, si nos están dañando o nos están beneficiando. Empezar a saber esas emociones, ¿para qué? Para entregárselas al Señor. Porque nosotras solas, ¿verdad, pastor? Nosotras solas por nuestras fuerzas no vamos a poder. Recordemos que siempre vamos a tener que estar agarradas del Señor. Él es el único que nos puede ayudar, es el único que te puede ayudar a ti a controlar esa ira, ese enojo, esa depresión, esas cosas que han traído a las consecuencias de muchas emociones que hemos tenido en nuestras vidas. Él es el único que te puede ayudar a ti hoy en este día. Cuando nosotras, ¿verdad, pastora? Le entregamos todo eso al Señor. Exactamente. Y tenemos que perdonarnos nosotros y perdonar a las demás personas, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Así ¿verdad? es. Porque si nos han hecho daño, pues tenemos que empezar a perdonar. Hagamos un autoanálisis. Todas, absolutamente todas. Una evaluación. Hemos tenido emociones equivocadas. Sí, exacto. Y yo hago un llamado para que usted ahí dentro de su casita vea cuál han sido, ¿verdad? Y tomemos decisiones, ¿verdad? No alimentemos nuestra carne, por favor. No alimentemos más nuestra carne. Nos vestimos con la armadura de Cristo. Andemos con esa armadura de Cristo, ¿verdad? Porque es el único que nos va a proteger. Sí, porque recordemos que si andamos en el Espíritu, vamos a ser guiados por el Espíritu. Si andamos por la carne, y cuando vengan esas tentaciones, esas emociones, Dios viene a sanarnos a nosotros. Vamos a orar para terminar este conversatorio. Vamos a orar para que Dios tenga y cerremos esto. Gracias, Padre Celestial.
por esta tarde. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has hablado a todas, Señor. Gracias por las mujeres de manantiales. Yo te pido, Dios de mi gloria, que tú pongas, Señor Jesús, en ellas, Señor Jesús, una mente nueva, una mente fresca, Espíritu Santo, para que ellas puedan, Padre bendito, tomar decisiones sabias, puedan recapacitar, Padre Santo, sobre la situación de la vida de ellos, Señor, para que sean mujeres, Señor, de fe, mujeres fuertes, mujeres, Señor Jesús, que se paran en la brecha, mujeres sabias, Padre Santo. Yo bendigo a cada una de ellas, bendigo, Señor, su hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Buenas tardes. Esperamos este contenido haya sido de edificación en sus vidas. Los esperamos en la próxima entrega por este mismo medio.